Bueno, les dejé una serie de ejercicios para hacer que tienen que ver con el tema que estamos viendo ahora, ¿sí? El tema que estamos viendo ahora es integrales. Y una de las definiciones de integrales surge a partir del cálculo de áreas. Y fíjense que todos los ejercicios que les he propuesto tienen que ver con eso. Si hay gente que todavía quiere seguir contestando, está todavía en las posibilidades de hacerlo. El primer ejercicio dice hallar el área del rectángulo en el siguiente gráfico, ¿no? El rectángulo que tiene acá, quiero el área de ese rectángulo. Fíjense que no hay ningún dato, ni la base ni la altura del rectángulo, entonces hay que como tratar de encontrarlas de alguna manera. Tenemos 3 personas que contestaron 0, recuerden que les dije que pongan 0 si no saben cómo se hace. Ok. Tenemos 8 personas que contestaron 2, 9 personas que contestaron 2 y una persona que contestó 10. Bueno, veamos. El problema de esto es que para calcular el área de un rectángulo necesito la base y la altura. La base de este rectángulo, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, fíjense que va desde 2 hasta 2,1. Si yo hago la resta de esos dos valores, la resta de 2,1 con 2 me da 0,5. ¿Sí? Y esa es el ancho del rectángulo. ¿Y cuánto vale la altura de este rectángulo? Bueno, fíjense que no está, incluso acá hice a propósito no ponerles el eje vertical para que no tenga ningún tipo de referencia. Pero lo que vemos es que esta función f de x, ¿sí?, se toca con el rectángulo justamente en x igual a a. Hay intersección ahí. Por lo tanto, la altura de mi rectángulo va a valer lo mismo que la función en ese punto. Bueno, ¿cuánto vale la altura de este rectángulo? Va a ser 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. 4 por 0,5 me da 2, que es la respuesta que han dado todos acá. ¿Sí? El siguiente, y este lo hago yo acá a manito para que vean, el otro se hace igual. Si yo quiero calcular, fíjense que es básicamente lo mismo que antes, pero la altura del rectángulo que yo quiero calcular es distinta. Tengo mi función ahí, por acá estará el 2, por acá estará el 2,5, y el área que yo quiero calcular es el área del rectángulo que tengo acá. ¿Sí? Esta es mi función f de x igual a x al cuadrado. La base de este rectángulo vale 2,5 menos 2. La altura de este rectángulo, ¿cuánto vale? Bueno, vale justamente lo que vale la función en 2,5. O sea, que va a ser lo mismo que hacer f en 2,5. 2,5 al cuadrado nos da 6,25. Bueno, la base no hice la cuenta, esto vale 0,5. Entonces, ¿cuánto vale el área que yo quiero calcular? Va a ser base por altura. La base vale 0,5, la altura vale 6,25. Cuando hacemos esta cuenta, da 3,125, si no me equivoco. Bueno, a ver, veamos las respuestas. Fíjense que en el ejercicio 2 hubo una gran disparidad de respuestas. Hubo 3 personas que pusieron no sé, pusieron 0, una persona que puso que el resultado es 3, bueno, alguien puso 3,12 y 3,125, supongo es lo mismo, lo único que hubo una aproximación de 2 decimales acá, y alguien que puso 15,625, que no sé qué cuenta habrá hecho, ¿sí?
Me suena que A mí habrá no me hecho dejaba poner decimales, por eso puse 3. ¿Cómo? No me dejó poner decimales, por eso puse 3. Ah, ok. Bueno, fíjense, bueno, la mayoría contestó entonces correctamente. No te dejó poner decimales porque la coma en el formulario es el punto, ¿sí? Bien. Ah, listo, listo, perfecto. Siguiente ejercicio. Dice, y ahora fíjense, me dan una función y me piden calcular el área debajo de esa curva, de esa función, que es un problema que en principio Martín les mostró. Cómo se hace a través de integrales. Pero, ¿no podemos esquivar a eso? ¿Alguien se da cuenta de lo que puedo hacer en ese problema? Ejercicio número 3. Bueno, hubo gente que contestó, no sé, 35%, y hubo gente que contestó que el resultado era 11. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? Bueno, fíjense, es una función partida, ¿sí? O sea, es una función rara, es una función discontinua, que sabemos que para los x menores que 2, vale constantemente 3. Y para los x mayores estricto que 2, vale exactamente 4. Y a mí me piden, como dato particular, el área que queda contenida entre esta función y el eje x, o sea, que me queda ensanguchada entre esas dos cosas, para los x que están entre 1 y 4. ¿Mm? Bueno, 1 estará por acá, 4 andará por acá, entonces el área que yo quiero calcular es lo que me queda adentro, los valores de x acá adentro, y por otro lado en las alturas que me quedan entre la función y el eje x. Entonces si uno mira eso, el área que yo quiero calcular es básicamente esto. ¿Y cómo puedo hacer para calcular esta área? Se ve que son dos rectángulos. Este es el área de un rectángulo y el área de otro y sumás. Claro, exactamente. Entonces el área del primer rectángulo, ¿cuánto vale? Fíjense que tiene base 2 menos 1. Y altura, bueno, el valor de la función en cualquier punto, porque tiene justamente la función en ese intervalo es constante, por 3. Bueno, entonces el área nos dio 3. Y el área 2, ¿cuánto vale? Nuevamente, base por altura. ¿La base cuánto vale? Bueno, la distancia de la base va a ser 4 menos 2. Y la altura, fíjese que es 4. Y entonces esto me da 8. La respuesta a nuestro problema es el área total, que va a ser A1 más A2, que esto es 3 más 8, que me da 11. Bien. Y los últimos dos ejercicios, fíjense que les pide calcular el área contenida entre la función f y el eje x, nuevamente. Pero no les muestra el grafiquito. ¿Cuál es la idea? De que ustedes intenten hacer el gráfico y ver qué pasa, ¿no? Y el intervalo donde me interesa es en el 0,6. Bueno, veamos a ver. En el ejercicio 4 hubo 5 personas que pusieron no sé, hubo 18 personas que pusieron 7 y hubo 2 personas que pusieron 22. Bueno, ahora vemos por qué da una o Creo la que los que otra. pusieron 22 usaron el gráfico de arriba, no se vieron que había otra función y usaron la función de arriba. Yo hice eso y Ok, después me di cuenta que no era y puse 18. ok, perfecto. Bueno, está bien. Gracias por el... No me imaginaba de dónde salía ese número mágico. Bien, hagámoslo. Fíjense, si yo hago el dibujo de esta función, la función f de x igual a x es una función lineal, que tiene ordenada al origen 0 y pendiente positiva, o sea, es algo así. A mí me interesa calcular el área entre la curva y el eje x
desde x igual 0 hasta x igual a 6. Y entonces, ¿qué veo acá? Un triángulo, ¿no? Listo, fácil. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Bueno, justamente lo que vale la función en este punto. F en 6, que en este caso vale 6, ¿no? Entonces, el área es de un triángulo que va a ser base por altura sobre 2. Entonces, la base vale 6, la altura vale 6 sobre 2. 6 por 6, 36, dividido 2 da 18. Maravilloso. Fíjense que no hemos necesitado en esta situación usar toda esa mecánica complicada de las sumas de Riemann ni nada, ¿sí? Porque son casos particulares. Si uno mira la guía que tienen para hacer ustedes, los primeros ejercicios son de este estilo. Bueno, y el último ejercicio es básicamente lo mismo, pero donde f de x es la función menos x. Y en el último, bueno, 7 contestaron no sé, y el resto contestó 18. Los que contestaron no sé, pusieron no sé porque se dieron cuenta de que había algo raro, o porque realmente no sabían. Si hay alguno que vio algo raro con respecto a lo que trabajaron la clase pasada, me puede decir, ¿sí? Yo supuse que en ese decía con respecto al eje de abscisas, el área entonces no influía si era positivo o negativo, tipo, como que era lo mismo, pero no sé si está bien. Bueno, lo que yo quería comentarles con respecto a esto es que, si recuerdan cuando vieron la clase pasada con Martín, cuando hicieron las sumas de Riemann y el cálculo del área debajo de la curva, ustedes pedían que la función sea mayor que 0, ¿no? Que la función esté arriba del eje X. Y en este caso tengo una función que está por debajo del eje X, ¿sí? O sea que en principio, lo que hicieron con Martín la clase pasada no vale para esto. Pero me creen que esta área también la puedo calcular, ¿no? Es más, la calcularon mucho. Nuevamente, es el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. La base mide 6. La altura, ¿cuánto mide? No mide menos 6, ¿sí? Uy, acá me quedó tan chiquito que no se ve el... No se ve que f en 6 es menos 6, ¿sí? La altura es 6 en total, dividido 2. O sea que esto vale 18 de nuevo. ¿Mm? Pero, sin embargo, a pesar de que la función está debajo del eje X, podemos calcular un área entre la función y el eje X, ¿sí? Pero bueno, vayamos ahora, después de esto, a las definiciones que tenemos, que con estos problemitas me van a ayudar un poco. Lo que presentó Martín la clase pasada es tratar de calcular el área de una sección que es extraña, que no es un cuadrado, no es un triángulo, no es un círculo, sino, por ejemplo, algo como lo que tengo en azul acá. Y lo que les dijo Martín, y yo mantengo, por lo menos para este momento, ¿sí? Porque simplifica mucho las cuentas, vamos a tomar que la función f de x es mayor, estricta que 0, mayor o igual que 0 en el intervalo AB, en el lugar que me interesa. Fíjense que acá estoy haciendo como la integral el cálculo del área entre 2 y 5 para la x, entre la función f y el eje x, ¿sí? Acá no vale base por altura, porque esto no es un cuadrado, tampoco es un triángulo, es una cosa rara. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este problema? Una de las alternativas que le presentó Martín la clase pasada es
pensar en rectangulitos, y entonces, si yo a esos separar el área en rectangulitos, y el área de un rectangulito es base por altura. Sumo el área de todos estos rectangulitos y se termina pareciendo al área que me interesa, ¿no? Siempre y cuando aumente el número de rectangulitos. Fíjense que ahí está prácticamente pegada el área que me queda en rojo por los rectangulitos con respecto al área en celeste, que es el área original, ¿sí? Claramente, si pongo un rectangulito solo, lo que obtengo es algo que poco se parece al área buscada. Si pongo dos rectangulitos, bueno, si voy agregando, va mejorando, ¿sí? Ahora, con Martín vieron que esto que tengo acá tiene un problema. Fíjense que la definición que estoy tomando es que la altura de cada rectangulito corresponde al valor de la función a la izquierda de la partición, de cada vez que corto los rectangulitos. ¿No se podrá hacer mejor? Digo, ¿cuál es el problema que tiene esto? Es que en algunos pedazos me sobran rectángulos, me sobra área de los rectángulos, como acá, y a veces me falta. El rectangulito que tengo acá, por ejemplo, no sube hasta arriba, o sea, está toda esta partecita azul que no está contemplada. Para poder tener un mejor manejo de eso, aparecen lo que se llaman las sumas superiores e inferiores, ¿sí? Bueno, hay la definición de particiones que ya vieron con Martín. Llamamos sumas inferiores a la suma de los rectangulitos, donde la altura de cada rectangulito va a ser el valor más chico de la función en cada partición, en cada pedacito, ¿sí? Martín puso mínimo, yo puse ínfimo, pero es básicamente lo mismo. La altura de cada rectangulito es la resta entre los elementos de la partición. Básicamente es muy parecido a cuando hicimos esto, ¿no? El área de este rectangulito era base 2,5 menos 2, o sea, la resta entre estos dos valores. Y la altura era el valor de la función en algún lugar, ¿sí? En este caso a la derecha. Bueno, acá tengo la base es la misma y la altura es el valor más chico de la función en ese intervalo. Curiosidades que uno ve con esto, bueno, que cuando uno aumenta la cantidad de elementos de la partición mejora. Digo, el área se termina pareciendo cada vez más al área que yo estoy buscando. El área de los rectángulos se parece más al área buscada. Y otro detalle interesante es que fíjense que a medida que voy agrandando la cantidad de elementos de la partición, el valor de la suma inferior se hace cada vez más grande, ¿sí? O sea, crece en valor con el número de elementos de la partición. Lo mismo se puede hacer con las sumas superiores, pero lo único que cambia acá es que la altura, en vez de tomar el mínimo, tomo el máximo. Y el detalle en particular es que cuando aumento la cantidad de elementos de la partición, las sumas superiores se hacen cada vez más chicas en valor. Fíjense, 9,08, 9,02, 8,98 y así siguiendo, ¿sí? Entonces, tengo suma inferior y suma superior. ¿Cómo puedo relacionar eso con el cálculo de área? Vamos a decir, ¿sí?, que el área que estoy buscando, que es el área debajo de la función, cuando la función está por encima del eje X, se va a calcular, va a existir en el sentido de Riemann cuando las sumas superiores y las sumas inferiores tiendan al valor a un mismo valor. Como el área me queda justo en el medio, entonces no le queda otra, por sándwich, que tomar ese valor, ¿sí? ¿Dónde? Fíjense, acá aparece una S y una S mayúscula. ¿De dónde salen esos? Bueno, es lo que llamó Martín, y yo repito acá, sumas superiores y sumas inferiores. Recuerden que las sumas inferiores, a medida que mejorábamos la partición, se hacían cada vez más grandes. La que va a estar claramente más cerca del área que estoy buscando es la más grande de todas esas sumas inferiores. Si tomo el conjunto de todas las sumas inferiores para cualquier partición que se me ocurra,
Bueno, el máximo de ese conjunto, o el supremo de ese conjunto, va a ser la suma, lo que vamos a llamar la integral inferior. La integral superior va más o menos parecido, pero como las sumas superiores van bajando en valor, el que está más cerca del área que yo estoy buscando es justamente la menor de esas sumas superiores. Por lo tanto, entre todas las sumas superiores elegimos el mínimo, ¿sí? Desde un punto de vista más operacional, ¿cómo podríamos pensar esta idea de, por ejemplo, de la integral superior? Podríamos decir esto: tengo una función cualquiera, ¿no? Tengo mi función esta, ¿no? Que tendrá algún valor, no sé, x al cuadrado menos 2x, x al cubo menos 2x más 3, por decir algo. Y yo quiero calcular el área entre 2 y 5. Entonces, nos repartimos entre todos los que estamos acá una partición distinta del intervalo 2, 5, ¿sí? Por ejemplo, a mí me toca la partición que está formada por el 1, el 2, el 3 y el 5. Después, por ejemplo, a otro de ustedes les toca la partición que está entre el 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 y 5. Y así, hacemos un montón de particiones. Cada uno calcula la suma superior para la partición que le tocó, ¿sí? O sea, hacen esta cuenta para la partición que le tocó. Después nos ponemos todos y ponemos en una hoja o en el pizarrón los resultados que obtuvimos. ¿Cuál va a ser el mejor de los resultados de las sumas superiores? Sin saber qué partición le tocó a cada uno, ¿sí? Simplemente ponemos el resultado. ¿Qué les parece? Exacto, como dice Roberto, el número más chico. Porque recuerden que las sumas superiores siempre me sobra un cachito de área. ¿Se ve que siempre me sobra un pedacito de rectangulito con respecto al área que estoy buscando? Ahora el área está en rojo y los rectángulos, fíjense, están en azul. Claramente el área en rojo va a ser más chica que el área en azul porque me sobran estos pedacitos en azul que están acá arriba de la función. Entonces, como siempre me dan las sumas superiores, me dan números más grandes que el área que busco, bueno, de todas las cuentas que hicimos nosotros, la que nos conviene quedarnos es el resultado más chico. Básicamente, esto es lo que dice esta parte de acá. Bueno, hacemos lo mismo para las sumas inferiores, cada uno agarra una partición, hacemos la cuenta, nos quedamos con, de las sumas inferiores, con el resultado más grande, ¿no? Y esos resultados van a coincidir. Imaginemos que somos infinitas personas y podemos recorrer todas las infinitas particiones que puedan existir. Entonces, cuando hicimos esto, llegamos justamente a la integral superior, a la integral inferior. ¿Coinciden la integral superior y la integral inferior? ¿Tienen que coincidir? Si lo vemos como un límite, sí. Deberían, sí. Bueno, en teoría no hay nada, nada dice que tienen que ser iguales. Uy, se me fue esto. Nada nos dice que las sumas, la integral superior y la integral inferior tienen que dar iguales. Solamente sabemos que la integral inferior da un resultado que es menor o igual que la integral superior. ¿Sí? Y bueno, entonces, como no sabemos si van a coincidir, definimos de esta manera. Vamos a definir que el área de nuestra problemita particular existe siempre y cuando la integral superior y la integral inferior den el mismo resultado. ¿Mm? Y a eso le vamos a llamar integral según Riemann, ¿sí? No sé por qué se me está moviendo esto. Y acá, por ejemplo, tienen un caso particular. Tienen un caso particular de una función que no es integrable.
en el sentido de que la suma superior y la suma inferior no coinciden. Perdón, la suma superior e inferior. La integral inferior y la integral superior no coinciden, ¿sí? Y se los muestro muy rapidito. ¿Mm? Ejemplo de función no integrable. F de x tal que la función vale 1 cuando x pertenece a los racionales y vale 0 cuando x no pertenece a los racionales. A esta función se les conoce como la función de Dirichlet. Es una función muy simple, pero un monstruo. ¿Por qué? Porque esta función es discontinua en todos lados, ¿no? Fíjense que si uno hace el gráfico de esta función, que no lo puedo hacer porque es imposible, para todos los valores racionales, por ejemplo, en 1/2 la función vale 1. En 2/3 la función vale 1. En 3/2 la función vale 1. Y así, en cualquier numerito que sea una fracción, la función vale 1. Pero en cualquier numerito donde x no sea una fracción, por ejemplo en pi, la función vale 0. En raíz de 2, la función vale 0. En e, la función vale 0. Y así siguiendo. Entonces, no lo he demostrado, pero existen infinitos números irracionales. Entonces mi función sube y baja todo el tiempo, ¿sí? Bueno, imaginemos que yo quiero calcular, si se puede, la integral entre 0 y 2 de f de x diferencial x, de esta función. Bueno, como no tenemos todavía ninguna cuentita para hacer a mano esto, voy a recurrir a la definición. Y para recurrir a la definición tengo que hacer las sumas inferiores y las sumas superiores. Arranco. Sumas inferiores. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar una partición del intervalo 0,2. Que la voy a llamar partición P del intervalo 0,2. Es que se les ocurra, ¿no? Entonces las sumas inferiores, S minúscula P, va a ser igual a x1 menos x0 por h1 más xn menos xn menos 1 por hn. Donde h i es el ínfimo de la función f de x para los x pertenecientes a la partición que estoy ahí. Entonces, entre xi y xi menos 1. La pregunta es, bueno, ¿puedo saber la altura? Fíjense que no importa quién sea el xi menos 1 y el xi, imagínense que estos son una partecita de la partición del intervalo 0,2. Se ve que siempre tengo algún numerito donde la función vale 1 y también hay algún numerito donde la función vale 0. Porque los racionales y los irracionales ocupan todo el espacio. Ocupan toda la recta. Y entonces, si yo estoy buscando el ínfimo
o el menor valor de la función en el intervalo xi menos 1, xi. Acá puse más, ¿no? Este sería hasta menos 1, y este iría hasta xi. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuánto valdría la función? Cero. ¿Por qué? Porque en el intervalo, en este intervalito, seguramente va a existir un número que no es racional. Y si evalúo la función ese número no racional, la función vale 0. Y como la función solamente puede valer 0 o puede valer 1, entonces claramente 0 es el valor más chico de la función. O sea que este vale 0, este vale 0, y todos los del medio valen 0. 0 por cualquier cosa da 0. Por lo cual, tanto, acá estoy sumando siempre 0 más 0 más más 0, que da 0. No importa la partición que elijamos, las sumas inferiores dan como resultado 0. Entonces, ¿cuánto vale la integral inferior? Recuerden que la integral inferior, si miran la cuentita, es el supremo de todas las sumas superiores. O sea, el supremo de SP. Para P partición. Como todas las sumas superiores, como todas las sumas inferiores dan todo el tiempo 0, no importa la partición que elijamos, esto da 0. Por lo tanto, las sumas inferiores, acá estoy sacando el supremo del conjunto que está formado solamente por el 0, y si solamente tengo el 0, el supremo de 0 es 0. La integral inferior me dio 0. Ahora vayamos con las sumas superiores. Las sumas superiores, básicamente lo que tenemos que hacer esta cuenta, SP, para cualquier partición que se me ocurra, va a ser x1 menos x0 por h1, más xn menos xn menos 1 por hn. Donde hi es el valor más grande de la función en ese pedacito. O sea, el supremo de f de x, tal que x pertenece al intervalo xi menos 1, xi. Y nuevamente, fíjense, tengo mi intervalo xi menos 1, xi. En ese intervalo, nosotros sabemos que entre dos números reales siempre existe un número racional en el medio. Y entonces va a haber un lugar en este intervalo donde la función toma el valor 1, ¿sí? Y en particular, si miran desde el dibujito, como tengo puntitos arriba y abajo, claramente hay puntitos que valen 1, y no van más alto que eso. Entonces, el supremo de nuestra función en cada intervalito es 1. Por lo tanto, esto vale 1, esto vale 1, y para cualquiera de las alturas de los rectangulitos de las sumas superiores vale 1. Ahora, SP, entonces, ¿qué nos quedó?
x1 menos x0. Y voy a escribirlo como bastantes elementos para que vean lo que va pasando. Por 1, ¿no? Más x2 menos x1. Por 1. Más x3 menos x2. Por 1. Más x4 menos x3. Por 1. Más, así siguiendo, xn menos xn menos 1 por 1. Bueno, 1, si hago las distributivas de esos 1 con los demás, me va a quedar x1 menos x0, más x2 menos x1, más x3 menos x2, más x4 menos x3, más xn menos xn menos 1. Y fíjense, ¿qué es lo que veo acá? Que tengo este x1 sumando y también está restando. Que el x2 está sumando y está restando. Que el x3 está sumando acá y está restando por acá. Que el x4 está sumando por acá y también estará restando por acá. El xn-1 está restando por acá y está, perdón, está sumando por acá y está restando por acá, ¿sí? Después mírenlo. ¿Y qué pasó? El x0 no apareció solamente acá. Y el xn también solamente aparece una sola vez. O sea que SP me dio menos x0 más xn. ¿Y quiénes son x0 y xn? Bueno, si recuerdan la definición de partición, x0 es A y xn es B. O sea, son los bordes de donde estoy tratando de calcular el área. O sea, este vale 0, este vale 2. Por lo tanto, esta cuenta vale 2. ¿Y cuánto vale, ya casi terminamos, la integral superior? La integral superior, si miramos la definición, es básicamente calcular el ínfimo de todas las sumas superiores para cualquier partición. Pero fíjense que yo hice con una partición general y la suma superior me dio 2. No importa la partición que yo elija, esta suma superior siempre me da 2. Entonces el conjunto S sub P con P partición está formado solamente por el número 2. ¿Y cuál es el ínfimo del número 2? Del conjunto formado solamente con el 2. S. Y yo digo que acá ya terminé. Porque fíjense, nosotros sacamos que la integral inferior me dio S igual a 0. La integral superior me dio S grande igual a 2. ¿Se ve que me dan distintas? Entonces, F no es integrable, en particular en el 0,2, lo que hemos demostrado, pero no es integrable en ningún lado. No se preocupen con este ejercicio, si se entendió, si no se entendió. Yo solamente les quería mostrar que uno puede encontrar funciones que no se pueden integrar en este concepto de Riemann que tenemos, ¿sí?
Y la otra cosa que quería mostrarles es que si bien a nosotros el inconsciente nos dice que las sumas superiores y las sumas inferiores tienen que tender al área que estoy buscando, bueno, puede ser que no exista el área, ¿sí? Como en este caso, por lo menos en esta definición. Después hay otras definiciones. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las funciones que son integrables? Cuando la integral superior e inferior son iguales. Y si uno juega con una serie de teoremas, puede demostrar que toda función que sea monótona en un intervalo cerrado es integrable. Lo único que pide es que sea monótona, no hace falta que sea continua, nada. Pero tiene que ser una función solamente que suba o una función que baje. Bueno, pero uno puede ir cortando el intervalo AB en intervalos más chiquitos, donde en cada intervalo sea un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, e integrar en cada pedacito. Y queda integrable. Y jugando un poquito con eso, jugando un poquito con los teoremas, se puede demostrar que toda función continua, salvo una cantidad finita de valores, en un intervalo AB, es integrable en ese intervalo. ¿Sí? O sea, que prácticamente todas las funciones que vamos a ver nosotros se pueden integrar según Riemann, según este concepto que estamos viendo. ¿Mm? Y para nosotros la única función que no se puede integrar es la que tienen acá abajo. ¿Sí? Bien, ahora, usando las ideas de sumas de Riemann, uno puede mostrar estas propiedades que están acá. ¿Sí? Que yo voy a mostrar esas propiedades usando nuestra idea intuitiva de que la integral está relacionada con el área. Pero recuerden que eso solamente se cumple cuando la función f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo AB. ¿Mm? Sin embargo, estas propiedades que están acá valen incluso si la función es negativa. O sea, valen en general. Bueno, fíjense que ahí se me deslizó un nombre, integral definida. Vamos a llamar una integral definida cuando tenga algo del estilo la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y lo que está diciendo todo este chirimbolo es que la función f es integrable y se hace todas las operatorias, toda la mecánica de Riemann para llegar al resultado. Que no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a aprender a hacer otras cosas. Es como cuando vimos derivada, nosotros conocimos la definición de derivada y después tuvimos una tablita de derivación y unas reglas de derivación. Bueno, acá va a pasar algo similar. Vamos a tener nuestra definición de integral, esa cosa horrible de sumas superiores y sumas inferiores, pero vamos a aprender una tablita de integrales y una serie de métodos de integración. ¿Mm? Pero bueno, hacia eso vamos. Bueno, propiedad 1, si yo tengo que hacer la integral entre a y a de f de x diferencial x, ¿cuánto vale? Imaginemos que tengo mi función, acá está el a, y entonces, si yo pienso que la integral calcula el área, yo estoy calculando el área de un palito. O sea, fíjense que
los bordes de integración son iguales. Entonces, como que no tiene ancho esta región que estoy calculando acá. Como no tiene ancho, el área va a ser 0. Si yo me pregunto cuánto vale el área de esto, ¿sí? Imagínense que tienen una función f de x y tienen 2 f de x. ¿Sí? Por acá está el a, por acá está el b. ¿Qué relación habrá entre el área que estoy marcando en azul y el área que estoy marcando en rojo? La roja va a ser la mitad que la azul. Exactamente. O la azul es el doble de la roja, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que las alturas que estoy teniendo acá para mi función 2f de x es el doble de la altura anterior. Entonces, cuando yo haga las particiones, la altura de la partición de 2f de x va a ser el doble. Si tengo el doble de altura, tengo el doble de área, más o menos. Bueno, en general, si tengo un valor k cualquiera, ¿sí? Este k haría las veces del 2 ahora, resulta que uno puede mostrar esto. ¿Mm? Que cuando uno a una función f la multiplican por un numerito y le tratan de calcular la integral indefinida, bueno, va a ser lo mismo que hacer la integral definida de esa función y multiplicarla por separado por el numerito después. Bueno, otra pregunta que me podría hacer es, ¿qué pasa con esto? Donde lo que yo quiero ver es esto. Imagínense que A estará por acá, que B está por acá, y que C está por acá. ¿Mm? Lo que tengo ahí es justamente esto. Lo que tengo acá es justamente esto. Se ve que básicamente si yo estoy sumando el resultado de esta integral, que es el área que tengo acá, más el resultado de esta integral, que es el área que tengo acá, cambiemos de color para que se note la diferencia entre las dos regiones, y sumo esas dos áreas, obtengo el área que hay con respecto a la función f entre a y c. ¿Sí? Es como si tuviera esto. Bueno, no me va a quedar exactamente igual. ¿Sí? Si yo sumo estas dos áreas es como que el puntito del medio no hizo nada. Y por eso tenemos esa nueva propiedad. Comentario, nota. Noten que en esta definición de esta propiedad tienen en una integral el borde superior, el borde que está arriba, igual al borde inferior de la otra integral. ¿Se ve? Entonces, es como que yo puedo colapsar esas dos integrales en una sola, que van desde el borde inferior de la primera hasta el borde superior de la segunda. ¿Mm? Eso es lo que dice esa propiedad.
También se puede mostrar usando todas las manganetas de Riemann, pero no tiene sentido. Y bueno, tienen dos propiedades más que son un poquito más complicadas de visualizar. Una, y voy a usar distinto color para que vean. ¿Sí? ¿Se dan cuenta como que doy vuelta los bordes de integración? Bueno, cuando doy vuelta a los bordes de integración, me aparece un signo menos adelante de la integral. ¿Sí? Esto lo podemos tomar como una especie de definición. ¿Qué ganamos con esta definición? Que la propiedad que tengo acá, o sea, la última que vimos antes de esa nueva, vale incluso si el punto intermedio B no está entre A y C. ¿Sí? O sea, si este punto B está por acá, sigue valiendo la misma propiedad. Gracias a esta. Si quieren, ¿cómo podríamos pensarlo desde el punto de vista de las sumas de Riemann? Bueno, vieron que nosotros teníamos nuestro intervalo AB y hacíamos que la partición iba de menor a mayor. Entonces después cuando hacíamos las restas del xi menos el xi menos 1, es el resultado de la base daba positivo. Bueno, si yo doy vuelta a todo, porque doy vuelta a los bordes de integración, la resta, cuando se da vuelta me queda que la base va a tomar un valor negativo. El mismo valor, pero negativo. Entonces, ahí tienen una especie de idea que tiene que ver con eso. Y la otra propiedad es que si tienen dos funciones integrables, ¿m? Esta es f de x, y esta es f de x más g de x. Esta es un poquito más complicada de verla, ¿sí? La altura que tengo entre esto y esto, ¿sí? Como acá tengo f, y hasta acá arriba f de x más g de x, esta altura es g de x, ¿sí? Entonces, si uno piensa en los rectangulitos de Riemann, ¿qué altura tiene este rectangulito? Se ve que tiene la altura f de x y la altura g de x, ¿sí? Bueno, si uno acomoda un poquito esas sumas de Riemann, hacen distributivas y demás, lo que se puede ver es que las integrales se pueden separar y hacer cada integral separado como en derivada. Recuerdan, cuando tenían las sumas de derivadas se podían derivar cada pedacito por separado. Bueno, acá se puede integrar cada pedacito por separado. Roberto, como en el ejemplo de los triángulos, uno estaba por debajo de la abscisa y otro por arriba, no sé a qué... Ah, ¿te referís a esto, Roberto? No, esto es otra cosa. Acá lo que estoy haciendo, la función sigue siendo igual. Lo que estoy cambiando son los bordes de integración. ¿Mm? La función sigue siendo la misma.
Es como reflejado un espejo, pero en forma horizontal, ¿sí? Esto, si querés con numeritos, sería que la integral entre 2 y 3 de x diferencial x es lo mismo que, que menos la integral entre 3 y 2 de x diferencial x. La función sigue siendo la misma, es x. Lo que te cambia es que te aparece un -1 acá adelante. Bueno, tenemos estas propiedades que van a ser útiles para hacer un montón de cuentas, ¿sí? Ya vamos a volver sobre ellas, pero fíjense que de momento estamos en la nada, no sabemos integrar funciones. Y ahí aparece nuestro famoso teorema fundamental del cálculo, ¿m? Que tiene dos versiones. Se suele llamar el primer teorema fundamental del cálculo y el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? El primer teorema dice que si yo tengo una función que se puede integrar en un intervalo AB y es continua en algún punto ahí adentro, ¿sí? Entonces, si yo derivo esta función, que noten esto lo que tengo escrito acá, ahora lo vamos a ver de nuevo, si yo derivo esta función donde hay dando vuelta una integral, fíjense que lo que me da es lo que tengo acá adentro, ¿sí? Pero primero veamos qué es esto, qué es esta notación. Y tiene que ver con lo que tienen acá. Fíjense que primero tengo la integral entre a y b de f de x diferencial x, da como resultado un número. Se conoce como la integral definida. Y hago un ejemplito. Integral definida. Es la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Sí? Imaginen que sé que quiero hacer la integral entre 2 y 4 de la función constantemente 7. Yo voy a recurrir para poder calcular esta integral a los conceptos que ya tenemos, que es la integral me tiene que dar el área siempre y cuando la función esté por encima del eje x. Esta sería mi función f de x. Si yo miro el gráfico de mi función, f de x igual a 7 es esto. Lo que me está pidiendo esto es el área que está entre 2 y 4 de esta función con respecto al eje x. Que nuevamente, fíjense que es un cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo sabemos calcular. Tenemos que la base va a ser 4 menos 2, que vale 2, y que la altura vale 7. O sea que esta integral definida vale 2 por 7, que me da como resultado 14. Es un ejemplo re tonto, pero donde es un ejemplo tonto porque todavía no sabemos integrar cosas más complicadas. Pero fíjense que lo que me permite esto es ver una cosa particular, que las integrales definidas entre numeritos me da como resultado un numerito. ¿Sí? Es justamente lo que tienen acá. Lo que tienen escrito acá. La integral definida da como resultado un número. Y ahora voy a escribir lo de la integral indefinida, pero de una forma distinta. ¿Sí? Problema. Calcular el área contenida entre
f de x igual a x y el eje horizontal, el eje de abscisas, para los x pertenecientes al intervalo 0. Y acá ya me estoy pisando. Para el intervalo 0x. Está mal escrito el problema, pero bueno, veámoslo cómo lo podemos interpretar. Tengo mi función. Esto es f porque es una función lineal de pendiente positiva y ordenada al origen 0. Y a mí me interesa la integral, o sea, el área que queda entre esta función y el eje x en el intervalo que va desde el 0 hasta algún valor que llamo x, ¿sí? O sea, ahora lo que sucede es que el x representa una cantidad, no representa ya la variable, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en este x? Vale f de x igual a x. Y entonces, el área, ¿cuánto vale? El área para cada valor de x va a ser la base, que mide x, por la altura, que mide x, dividido 2, ¿no? Porque es un triángulo. Bueno, Roberto, también, x f de x sobre 2. Como f de x es x, ¿sí? Me queda x por x sobre 2. Y esto es x al cuadrado sobre 2. Ahora, fíjense que mi función f está por encima del eje x, ¿sí? Entonces lo podría interpretar con nuestra idea de integrales. Por lo tanto voy a escribir la integral de mi función f que va entre 0 y x. Pero ahora tengo un problema. Como la x aparece acá arriba, ¿sí? Como la, si bien es un valor arbitrario, ya no es una variable independiente, ¿qué pongo acá adentro? Yo no puedo poner f de x diferencial x. ¿Por qué no puedo poner eso? Porque lo que hace este f de x diferencial x es representar cada uno de esos rectangulitos de altura f de x y de base resta de las de las particiones, ¿no? Pero si este ya lo tengo acá usado, no lo puedo volver a usar acá. Esto sí me genera problemas. Y por eso se usa esta notación. Sigo escribiendo lo mismo. La integral entre 0 y x, y en vez de usar la letra x porque ya está usada, uso otra letra. F de t diferencial t. Que seguramente genera como escozor o cierta dificultad ver esto. ¿Sí? Pero es nada más cambiarle el nombre a la letra de la función f. ¿Mm? Ahora, como la x está ocupada, uso otro simbolito para la variable que va a recorrer toda mi área. ¿Sí? La t lo que hace es ir recorriendo toda el área que tienen acá. La x no puede recorrer toda el área porque la x está fija en este costado. De esta forma es que aparece esta definición de función integral, ¿sí? Porque fíjense que
si escribo lo que tengo, la integral entre 0 y x, la función f de t es esta función, pero evaluada en t, que va a dar como resultado x al cuadrado sobre 2. Tenemos Claro, nuestra primer un función integral. un ejemplo análogo para entenderlo de una manera sería como si agarrábamos cuando teníamos a y b como intervalo, es como hacer la integral de f de b de x. Sería una cosa similar a esto. ¿Se entiende en lo anterior? Porque b toma un valor fijo en el intervalo. Claro, y bueno, la x también para... No, pero para hacer una analogía, es como si yo estuviera poniendo ahora la x, es como si fuera la b en los casos anteriores, de alguna manera, a eso me refiero. Exactamente, exactamente. Y La x x era la es... t que recorría. Sí, uno fija el valor de la x y después puede hacer la integral, no antes. ¿Sí? Claro, o sea, quise hacer Para esa que... analogía para entender, digamos, el valor fijo del intervalo y se cambian nada más que las letras. Ujú. Uno como asume el valor de la x para que quede un intervalo y después integra. Pero el problema es que cuando ya fijé el valor de la x, no puedo poner acá como si fuera la variable porque la x ya está fija, ¿no? Por eso tengo que usar una nueva letra. Bueno, entonces fíjense que el resultado de esta integral, que tiene bordes de integración, pero donde apareció la x, me dio como resultado, ¿sí?, una función. Esta es una integral funcional, perdón, una función integral, que me dio como resultado una función, porque es algo que depende de x, ¿no? Entonces, siempre que tenga la integral entre a y x de f de... Ahora pongo otro nombre a la variable que tengo acá adentro, para no chocar con la idea de que esta x la voy a poner fija para el valor que quiera, ¿no? Pero la fijo, y entonces para poder hacer la integral, tengo que ir por otro lado. Bueno, esto es lo que se conoce como una función integral. Bien, ya resuelto ese problemita, fíjense que acá, en nuestro primer teorema fundamental del cálculo, me dice que tengo una función integrable, para que tenga todo sentido ponerle la viborita de Riemann, y que es continua. Esto es una hipótesis extra para que podamos hacer la cuentita que está acá, ¿sí? Dice, sea f grande de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. ¿Qué es eso? La función integral de f chiquita. ¿Mm? Es la función integral. Entonces, si yo derivo la función integral, me da justamente lo que tengo acá adentro. Lo que tengo adentro de la integral evaluada en el punto donde hice la derivada. Bueno, hagamos eso. Y lo voy a hacer así medio, ¿sí? Demostración. Primer teorema fundamental del cálculo. Asumimos f integrable y continua en un C perteneciente al intervalo AB. Sea f mayúscula de x la integral entre a y x de f de t diferencial t. Recuerden que acá el cambio de letra de la x por la t tiene que ver con una cuestión de que puse mi variable acá afuera. Entonces acá adentro tengo que usar sí o sí otra variable. Bien,
Si yo quiero hacer f' en C, como yo no sé derivar esta integral, lo que voy a hacer es el límite de h tendiendo a 0 de f en C más h menos f en C sobre h. O sea, la definición por límite. Bueno, y ahora voy a escribir los valores que tengo. Fíjense que me queda límite de h tendiendo a 0 de f en C más h, ¿cuánto vale? Es agarrar la función f que tiene esta pinta y donde está la x poner C más h. Voy a hacer la integral entre a y C más h de f de t diferencial t menos la integral entre a y c de f de t diferencial t. Bueno, acá lo que voy a hacer es un poquito de los truquitos que ya vimos hace un segundito. Estos que tengo acá. Voy a usar primero que si yo cambio los bordes de integración, me cambia el signo del resultado de la integral. Si lo hacemos acá, fíjense, voy a cambiar el signo, los bordes de integración que tengo entre A y C. ¿Para qué? Para que me quede la A acá abajo y la A acá arriba y poder usar otra propiedad. Cuando lo haga lo van a ver. Entonces, cuando yo doy vuelta a esto, entre C y A de f de t diferencial t, acá me aparece un menos, que es el menos que tengo, y otro menos más por haber dado vuelta a los bordes de integración. Y entonces, ¿qué me queda? La integral entre a y c más h de f de t diferencial t, menos por menos, más la integral entre c y a de f de t diferencial t sobre h. Maravilloso. Y ahora fíjense que tengo repetido un borde de integración arriba y abajo. ¿Sí? Así que yo puedo usar ahora la última propiedad que tengo acá. Que si yo tengo la integral entre a y b, después la integral entre b y c, eso me va a dar la integral entre a y c. En este caso, fíjense que tengo la integral entre a y c más h, y la integral entre c y a. ¿Sí? Entonces es como que estos bordes de integración se me juntan. Y me queda la integral entre c y c más h de f de t diferencial t sobre h. ¿Mm? Acá usé las propiedades de la integral definida solamente. Recuerden que si no se entiende algo, me pueden interrumpir. Es cierto que voy un poco rápido, porque esta es la parte teórica y quiero llegar a hacer cuentas. Pero para poder llegar a hacer eso me tengo que apurar un poquito. Bueno, imaginen que C está acá. Y que C más H está pegadito, ¿sí? Y que mi función f es algo así. La integral entre a y c más h de f de t diferencial t, si f está por encima del eje x, es justamente lo que tengo acá, ¿no? Anto, ¿por qué se dio vuelta la integral de c y a en el segundo término? ¿Cómo pasé de acá
no, de acá para acá. ¿Sí? Básicamente lo que hice fue dar vuelta estos bordes de integración, y cuando doy vuelta a los bordes de integración, la integral cambia de signo. Es justamente la propiedad número 4 que tengo acá. ¿Sí? O si querés, es esta propiedad que habíamos visto acá. ¿Por qué uso esa propiedad? Porque después quiero usar justamente esta otra propiedad que me dice que si tenés la integral entre una suma de integrales donde se repite un borde de integración arriba y abajo, entonces es como que me quedan los bordes de integración de los otros dos lados. Estuve acomodando nada más para que me quede algo un poquito más bonito. En el numerador del último límite, digamos, te quedas, después del signo S, te queda C más H arriba, ¿no? C más H acá. Ah, ok. Bueno. Como lo pongo como nota y como truco berreta, después habría que hacerlo mejor, pero para mí me alcanza para entender más o menos de dónde viene este teorema, que fíjense que la integral entre C y C más H de f de t diferencial t es el área, déjenme llamarla el área A que está en rojo. Y esta área, ¿me creen que cuando el H es muy chiquito, o sea que esta base se hace muy angostita, se parece mucho a este rectángulo que tengo dibujado acá? Ese parentesco, entonces me hace decir, bueno, el área, que no la sé calcular, voy a decir, es parecida a la altura del rectángulo, que en este caso, fíjense que tomé el punto que me queda a la izquierda, por el ancho del rectángulo. Esto es f en c, y el ancho es c más h menos h, h. Se haga acá. Esto tendría que cambiarlo por esto. Esto es parecido, no es igual. Y meterlo ahora como lo voy a meter, ¿sí? Es una falta de respeto, pero nos va a permitir más o menos ir por la idea de este teorema. Recuerden que nosotros queríamos f' en C. Y después de todas estas cuentas llegamos a que esto es el límite de h tendiendo a 0 de la integral entre C y C más h de f de t diferencial t, dividido h. Y como esta parte de acá es parecida a f en c por h, por la nota que puse acá abajo, entonces esto se puede convertir en el límite de h tendiendo a 0 de f en c por h sobre h. Entonces, este se me va con este, el límite de h tendiendo a 0 de f en c, o sea, es una constante, y esto sigue siendo parecido, ¿no? Entonces, esto me da f en c. Lo que acabo de hacer con esta igualación es una burrada, pero está ahí dando vuelta de fondo la idea de la demostración del teorema. Bueno, lo que terminamos mostrando es que f' en C vale f en C. En este pasito, para que esto valga lo que estoy haciendo acá, ahí aparece la continuidad, ¿sí?
Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Y esto es como una nota importante. Si yo tengo la integral entre a y x de f de t diferencial t, lo que me está diciendo el teorema fundamental del cálculo es que esto vale f de x. O sea, que el teorema fundamental del cálculo lo que me está diciendo básicamente es que si yo derivo una integral, me da la función que está dentro. Es como si se cancelaran entre sí. Bueno, acá en el medio está la t, que me genera como ese escosor, pero recuerden que la t es agnóstica, es simplemente el nombre de la variable independiente que vuelve a ser la variable original de mi función integral, ¿sí? Pero esto yo creo que tendría que sorprender a muchos de ustedes. Usos de esto, bueno, ejemplo, imagínense que yo quiero calcular, tengo mi función f grande de x igual a la integral entre 3 y x de 3t más coseno de t diferencial t. Y yo quiero calcular cuánto vale f' de x, o sea, derivar toda esta función. O sea que lo que estoy haciendo es derivar esto. Recuerden que lo que tengo acá es una función integral, es una función. Entonces, como es una función, la puedo derivar. Y lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que nos da el resultado de la derivada. Esto, por teorema fundamental del cálculo, o sea, por esto que tengo acá arriba, sabemos que va a ser lo que está acá adentro, ¿sí? Pero con la variable x. O sea, 3x más coseno de x. Sé que esto no tiene sabor a nada todavía, pero bueno, fíjense que ya tenemos una función integral y la sabemos derivar. Y ahora, ¿qué pasa si yo tuviera esto? Calcular la integral, perdón, sea g de x igual a la integral entre 3 y x al cuadrado más 3x de 3t más coseno de t diferencial t. Y el problema me pide hallar g' de x. O sea, me dan una función integral y me piden calcular la derivada de esa función integral. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que lo que nosotros sabemos es esto nada más. ¿Alguien tiene alguna idea? Y antes, en lugar de t poníamos x, pero ahora x es otra cosa. Sí, ese es nuestro Habría problema. que ponerse otra cosa. Ujú. Pero noten, ¿sí? Que yo, si a f de x, si f de x, que es igual a la integral entre 3 y x, de 3t por el coseno de t, diferencial t, hago f evaluado en x cuadrado más 3x, o sea, la composición, ¿qué me da?
me da la integral entre 3, x al cuadrado más 3x por 3t coseno de t diferencial t. Con lo cual, esto es g de x. Y ahora, si yo quiero hacer g' de x, esto es todo un truquito de magia, un paso intermedio para hacer la cuenta. Si yo quiero derivar esto, es lo mismo que derivar esto. ¿Y esta derivada cuánto vale? Bueno, va a ser f' de x cuadrado más 3x por la derivada de lo que está ahí adentro. Regla de la cadena. Ah, bueno, ahí Roberto dio una propuesta, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y ahora, ¿cuánto vale f'? Bueno, si recuerdan, si nuestra función f es esta, f' de x, ya la calculamos acá por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que f' de x, el teorema fundamental del cálculo solamente me permite derivar una integral cuando está de esta manera, cuando tengo un numerito abajo y una x arriba, ¿sí? Y en este caso sabemos que va a ser 3x más coseno de x. Pero nuestra f' la tenemos evaluada en x al cuadrado más 3x. O sea, tengo la composición de nuestra f' con x al cuadrado más 3x. Por lo tanto, esto nos va a dar 3x, que es x al cuadrado más 3x por la composición, más el coseno de x cuadrado más 3x, todo por este 2x más 3. ¿Sí? O sea que fíjense que la derivada tiene que ver con lo que propone Roberto ahí en el chat, pero le faltó esta partecita acá. Este 2x más 3, que justamente es la derivada de este borde de integración. ¿Que por qué sale la derivada de ese borde de integración? Porque justamente yo puedo pensar que esta función que yo quiero derivar es una composición, ¿sí? Es que, Roberto, básicamente cuando uno escribe el teorema fundamental del cálculo es como que uno evalúa, no solamente reemplaza, ¿sí? Pero el teorema fundamental del cálculo, en la versión que les pasé, esta, solamente funciona cuando va entre un numerito y arriba una X. Solamente eso. Bueno, si uno juega con esto mismo que he hecho acá, ¿sí? Aparece lo que yo llamo el teorema fundamental del cálculo, eh, 2.0. No tiene ese nombre, ¿sí? Pero hay como con más potencia. Que lo que me dice es que si yo quiero derivar f de t diferencial t, y arriba tengo h de x y abajo tengo g de x, lo que se opera es parecido a lo que hice acá. Después, si quieren, si alguno
quiere ver cómo se llega a eso a través de este teoremita que tengo acá. Es fácil hacerlo. Pero lo que me dice es esta función evaluada acá arriba por la derivada de lo que tenés ahí arriba. Menos esta función evaluada acá abajo por la derivada de lo que está ahí abajo. El teorema fundamental del cálculo es este de acá. Es esto. ¿Sí? Esto es como un reversionado del teorema fundamental del cálculo donde metí la regla de la cadena. La regla de la cadena y estas propiedades que tenemos acá, ¿sí? Bueno, vuelvo. Fíjense que acá está justamente la versión del teorema fundamental del cálculo con esteroides, es esta. ¿Sí? Que es lo que escribí en la carpeta. Bueno, les muestro dos usitos y hacemos un intervalo. Ejemplo. Sea f de x igual a la integral entre el seno de x y logaritmo natural de x de x al cuadrado menos 3x, y acá le erré. Recuerden que cuando tenemos una integral funcional, no pueden tener la misma variable en los bordes de integración que en la definición del integrando. Imaginemos que tengo eso. Y el problema me dice calcular f' de x. Si uso esta definición que tengo acá, este haría las veces del h, este haría las veces del g, y esto de acá haría las veces de la f chiquita, ¿no? Entonces, f' de x va a ser la función f chiquita, o sea, lo que está dentro de la integral, t cuadrado menos 3t, pero evaluado acá. Así que voy a tener logaritmo de x al cuadrado menos 3 logaritmo de x. Por h' de x, o sea, la derivada de del borde superior. 1 sobre x. Menos lo mismo, pero con el borde de abajo. Entonces voy a tener seno cuadrado de x menos 3 seno de x por la derivada del de abajo, la derivada del seno, que es el coseno de x. Claro, Roberto, dice, entonces, el 3 de la integral g de x de la derivada del borde inferior es 0, ¿no debería anular un término? Justamente iba a ser, por ejemplo, si hacemos el ejemplo anterior, pero usando estas propiedades, si yo tengo g de x igual a la integral entre 3 y x al cuadrado más 3x por 3t más coseno de t, diferencial t, y me piden hallar g' de x, y lo hago usando nuestro colorario del teorema fundamental del cálculo, que es lo que tengo acá, va a ser el integrando evaluado acá arriba. O sea, voy a tener 3 por x al cuadrado más 3x. Más el coseno de x al cuadrado más 3x. Por la derivada del borde superior. O sea,
2x más 3. Menos esto evaluado acá abajo. O sea, va a ser 3 por 3 más coseno de 3 por la derivada de abajo. Y la derivada de 3 vale 0. Entonces fíjense que esta cuenta se me anula. Entonces g' de x me quedó justamente lo que tengo acá. 3x al cuadrado más 3x más el coseno de x al cuadrado más 3x por 2x más 3. ¿Ok? No, no interrumpiste la cuenta, Roberto, porque ya había terminado la anterior. Lo que hemos hecho hasta ahora es aprender a derivar una función integral. ¿Mm? Ahora vamos a hacer un intervalito de unos 10 minutos hasta las 4, y cuando volvemos vamos a calcular integrales realmente, que es lo que queríamos, ¿sí? Y vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo, que se conoce como la regla de Barrow. Bien, te dejo de grabar un segundo.